manera de ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 25 de julio del año 2023. Comienzo el comentario de hoy con una frase que sin duda la dijo, se le atribuye a él, pero no tengo duda que lo haya efectivamente dicho él, esta frase, en razón de su picardía, de su agudeza y de su habilidad política. Decía pues el general Obregón que el primer error es el que cuenta y lo demás son consecuencias. Viene a cuento esto por dos cosas. Primero, el jueves de la semana pasada en el programa de Tona, una persona que nos sigue ahí, sigue al canal de Tona, me hizo la pregunta siguiente: ¿qué pasaría si todos los que están participando en el proceso para elegir al coordinador del Frente Amplio por México no alcanzan, si todos los que ahí participan no llegaren a alcanzar las 150,000 firmas? Debo reconocer que no le pude contestar primero por el problema del tiempo, se nos acabó el tiempo del programa, pero este jueves comentaré eso. Pero también porque no tenía respuesta, ni tengo respuesta hoy. Esa es la primera razón del comentario de hoy. Y la segunda es que ayer, alrededor de las 6, 7 de la tarde, empezaron a llegarme a mi tweet, comentarios de quienes me siguen en relación con la caída del sistema de la aplicación o de la herramienta del proceso para juntar o para recolectar las firmas. Estos dos elementos me llevan a recordar la frase del general Obregón: el primer error es el que cuenta y lo demás son consecuencias. ¿Cuál sería entonces aquí, en este proceso para elegir o designar, como guste usted, al coordinador del Frente Amplio por México? ¿Cuál sería ese primer error? No es otro que este que voy a comentarle a usted en este momento. Los tres partidos integrantes de la Alianza Va por México abdicaron de la facultad que tienen para designar ellos, porque están facultados constitucionalmente para hacerlo, abdicaron de esa facultad para designar al candidato a la presidencia de la República, representando a los tres partidos que integran la Alianza Va por México. A partir de ahí se da una cascada de errores, comedia de inexactitudes, desencuentros, encuentros, cambios. ¿Y por qué razón? Desde hace ya varios meses, un conjunto de grupúsculos, arrogándose una representación de la sociedad mexicana que no tienen, que nadie les ha otorgado, y además que carecen de una organización legalmente constituida, no partido, para representar a ciudadanos en una cantidad tal que pudieran arrogarse entonces sí una representación, entre comillas, de la sociedad civil. La verdad, aunque duela, es que esos que presumen de cientos de organizaciones de la sociedad fueron, son y serán grupúsculos que solamente se representan a ellos mismos. En algunos casos 5, otros 10, otros quizá 40, 50, pero difícilmente pasan de ahí. Grupos que se reúnen cada 15 días, una cena, un buen vinito, una comida, sin recursos, incluso para viajar a las entidades federativas, en la penuria, porque ninguno de ellos quiere ponerle.
Y ahí andaban pidiendo y por aquí y por allá. Y todavía tuvieron en un momento uno de esos grupúsculos la ocurrencia, porque eso fue, un programa que llamaron con una cursilería y un ridículo tremendo, 1000 por 1000. Que 1000 personas aportaren 1000 pesos mensuales, es decir, 1.000.000 de pesos al mes, para sufragar los gastos de ese gran proyecto ciudadano. Fracasó totalmente, porque además ese 1.000.000 de pesos de nada les habría servido. Son tan ingenuos estos jóvenes y algunos no tan jóvenes, que no tienen ni siquiera la capacidad de elaborar un buen presupuesto. Ni para eso les da la chompeta. Pero empezaron a presionar o empezaron a propalar su fuerza y su representación de la sociedad, la cual la compraron algunos opinantes, interesados la mayor parte de ellos en desacreditar a los partidos políticos y específicamente a uno de ellos y su dirigencia. Y los partidos, en vez de haber trabajado con profesionalismo y seriedad, cayeron en ese garlito, en ese choro mareador, y al rato estaban sentados como si fueran iguales esas disque organizaciones de la sociedad y la representación de las tres dirigencias partidarias. ¿Y qué surgió de ahí? Un engendro monstruoso. Los partidos abdican de la facultad que tienen de designar candidatos y los otros se arrogan un poder que era falso, era hueco, imagen nada más. Espacios mediáticos donde les daban a veces alguna voz, en un espacio mediático en internet donde se juntaban 50 vistas, 20 vistas y ya. De ahí, les digo, ese conjunto de errores, esa cascada de errores, tuvo su origen. La fuente primigenia de todo eso, cuando los tres partidos, PRI, PAN y PRD, abdicaron de su facultad de designar candidatos. Y luego vino el problema más complejo. ¿Cómo llevar a cabo ese proceso? Complejo, rebuscado, que todavía a la fecha hay personas que ni siquiera entienden la calendarización que no ha sido bien explicada. Y antes aquel 1.000.000 de firmas que planteó Marco Cortés se convirtió en 150.000 y por ahí dicen, pero tiene que ser en 17 entidades federativas, pero no dicen qué porcentaje de la lista nominal, cuánto, nada, simplemente en 17 entidades. Es decir, los errores se siguen cometiendo. Pero luego por allá viene el problema, bueno, ¿y quién va a diseñar todo esto? La aplicación, el sistema, etcétera. Pues bueno, pues el PAN dice, yo tengo una empresa y contrató a una empresa que le ha hecho trabajos, pero que nunca había realizado un trabajo como este de la importancia y magnitud y complejidad que es ser el sustento electrónico, vamos a decir, del proceso. Fue un fracaso y entonces entró al quite el PRI y contrató a otra empresa. No la contrató Va por México, sino primero el PAN y la pagó y luego el PRI y la pagó. Y empezaron o siguieron los errores. Al principio, aquello estaba en sánscrito. Nadie entendía cómo y el rechazo o el proceso quedaba inconcluso para incorporarse con la firma y el apoyo a uno de los aspirantes o suspirantes quedaba en suspenso. Y empezó a los 2-3 días y se tardó de tal manera que dijeron, bueno, se va a ampliar 3 días o X días más. Y empieza la cosa. Y otra vez siguen las quejas, yo no puedo conectarme o yo no puedo concluir el proceso. Y de repente por allá salen los borreos. La ingeniera ya juntó las 150.000 firmas. Dije yo, se ve que la ingeniera pues tiene a puros seguidores, como dice ella, que saben código,
en vez de decir lo correcto, saben programar. Pero no es así. ¿De dónde sacaron que ya cumplió con las 150,000? Es posible, no pongo en duda esa afirmación. Pero ¿qué significa que los seguidores o los simpatizantes de Krill, de Beatriz Paredes y de Enrique de la Madrid son puros brutos que no sabemos cómo manejar esa aplicación, nomás los seguidores de la ingeniera Xochitl? Y luego viene el dato de ayer, se cayó la aplicación. ¿Qué va a suceder? No lo sé. Es más, creo que ni ellos mismos, los responsables, ese comité organizador, que es la siguiente, es la segunda versión, porque la primera corrieron, dijeron, no, esto no tiene nada y nos vamos. Y entraron otros, aun cuando algunos de la primera versión se quedaron. Y ahí están empantanados. ¿Qué va a pasar cuando se llegue a la fecha límite y solamente uno o dos, ni siquiera los 3 que se espera, hayan reunido las 150,000 firmas? O, en el caso extremo, ¿qué va a pasar que ni siquiera todos o que ninguno recolecte las 150,000 firmas? ¿Qué va a pasar? Nadie sabe, nadie supo y muy posiblemente nadie sabrá. Es evidente que habrá responsables de este fiasco, que va a generar, al margen de las cuestiones del fiasco, va a generar una pésima imagen para la Alianza Va por México, que será la burla por parte de los adversarios, que les golpeará fuertemente en su imagen. Como ya dice alguien, si no saben organizar una cosa como esa y quieren presidir el gobierno federal de este país. Espero que no suceda eso, pero es muy probable que sí suceda. Queda ahí pues la incógnita. ¿Qué va a hacer el comité organizador? ¿Los irán a enjuiciar? Si intentan hacerlo, me parecería una falta de honradez intelectual. ¿Por qué? Porque los únicos responsables de este fiasco, de no corregir a tiempo y lograr los objetivos de que 3, 4, 5 reúnan las 150,000 firmas, serán única y exclusivamente las dirigencias de los 3 partidos de la Alianza Va por México. Esto podrá traer consecuencias graves para ese proyecto, incluso generar un desaliento que podría llevarnos a perder todo el próximo año, el 2024. Muchas gracias, le agradezco su presencia y espero que esto se resuelva de manera definitiva y pasemos a la siguiente etapa. Nos vemos mañana miércoles.